Mis amados, que el Señor continúe bendiciéndonos en esta noche. Gracias a las palabras del hermano Pantojas. Por la gracia del Señor, ¿verdad? Estamos allí en Gurabo, dirigiendo la obra del Señor, hermano Félix Roldán y este servidor. Cuando comenzó la congregación en Gurabo, el hermano Salvador Nazario y el hermano Félix eran los ancianos, ¿verdad?, que estaban a cargo de dirigir la obra del Señor. Pero por lo que pasó, ¿verdad?, con el hermano Salvador, pues entonces la iglesia se reúne nuevamente y entonces pues yo quedé para sustituir al hermano Salvador, que abandonó la congregación, y desde ese momento pues estamos allí dirigiendo la obra junto con el hermano que es digno de hacer mención de él, el hermano Julio de Jesús, que ha sido una gran bendición para la obra del Señor allí en Gurabo, igual que también el hermano Isander, el hermano Ángel Ortiz, Pedrito Opio. Son hermanos, ¿verdad?, que junto a nosotros, o todos nosotros juntos, pues llevamos a cabo la obra de la iglesia allí en Gurabo, en el barrio Celada de Gurabo. Y claro está, pues tenemos que felicitar a la congregación de aquí de Vega Alta, ¿verdad?, donde nuestro hermano Carlos y otros hermanos dirigen la obra, pues han llegado a cumplir 60 años, que es bastante bueno, ¿verdad? Se ha mantenido firme en la palabra del Señor. Y claro está, nuestro deseo y oración a Dios es que todavía sigan cumpliendo muchos años, pero siempre, ¿verdad?, en la palabra del Señor, en la doctrina del Señor, que como dice el texto al cual vamos a hacer alusión para tener alguna exhortación sobre él, guardar la palabra del Señor. Hay grande promesa, mis amados, en el Señor de parte de Dios cuando guardamos la palabra de Dios, ¿verdad? En ese texto que estamos usando como base para la campaña, esa iglesia de Filadelfia recibe de parte de Dios, ¿verdad?, elogio, porque ha guardado la palabra de Dios. Y hay recompensa para los que guardan la palabra de Dios, amados en el Señor, ¿verdad? Y esto de guardar la palabra de Dios, algunos, ¿verdad?, como hay veces pues decimos nosotros en broma, pues parece que no lo entienden bien, y hay hermanos que la guardan tan bien, que la traen los domingos a la iglesia, y luego entonces la dejan hasta otra semana, la tienen bien guardada, y hasta el otro domingo siguiente no la traen, ¿verdad?, que guardan bien la palabra de Dios. O sea, no la tocan hasta que vuelven otra vez el domingo a la iglesia. Pero que eso no es guardar la palabra de Dios, ¿verdad? Eso conlleva algo más profundo, guardar la palabra de Dios. Yo recuerdo el hermano Vicente, que estaba con nosotros en la congregación, y también, dice, toda la congregación se fue. Y él tenía, o tiene, ¿verdad?, ni él ni ella ha muerto, tiene una hija, la mayor, que ella le gustaba viajar con frecuencia, y ella pues acostumbraba que lo primero que metía en la maleta era la Biblia, y la metía en el fondo, y ahí seguía metiéndole todas las demás cosas, y esa Biblia la guardaba también y también allí, que hasta que regresaba y sacaba todo eso, no sacaba otra vez esa Biblia para nada. Y eso, mis amados en el Señor, ¿verdad?, no es guardar la palabra de Dios. La palabra de Dios se guarda en el corazón. El salmista dice, ¿verdad?, en el Salmo 119, versículo 11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En el corazón, ¿verdad?, he guardado tus dichos para no pecar contra ti.
buscando el diccionario bíblico, me encuentro, ¿verdad? Busco diccionario de español, busco esa palabra guardar, y entonces me encuentro que esa palabra quiere decir conservar, retener, obedecer la palabra de Dios. Pero parece que esta palabra guardar para Juan tiene un gran significado, ¿verdad? De mucha profundidad, de mucha espiritualidad. Porque Juan la usa mucho, tanto, ¿verdad?, en sus 3 escritos que conocemos de él. El Evangelio según San Juan, las cartas de Juan y el Apocalipsis, que es el libro que estamos estudiando, ¿verdad?, de guardar. Y esa palabra, ¿verdad?, él la usa mucho porque esa palabra para él pues tiene un grande significado, ¿verdad?, de guardar esa palabra del Señor. Y tenemos nosotros, mis amados en el Señor, ¿verdad?, que en estos días que nosotros nos ha tocado vivir, eso tiene mucha pertenencia de guardar la palabra del Señor. Estamos viviendo días de apostasía, días donde la palabra del Señor ha sido sustituida por filosofías humanas, ¿verdad? Los hombres han cambiado la palabra de Dios, y usted lo oye desde los púlpitos, de la radio, la televisión, ¿verdad? Sin inmutarse, cogiendo la palabra del Señor y tergiversándola, cambiándola, ¿verdad?, a su manera y antojo. Pero ¿qué es lo que pasa? Nosotros nos sorprendemos porque esto ya estaba profetizado. El Espíritu Santo había dicho que muchos iban a apostatar de la fe escuchando espíritus de error y doctrinas de demonios. Y nosotros, pues, lo que tenemos que hacer es observar lo que esta iglesia de Filadelfia observó. Guardar la palabra de Dios. Y por cuanto esa iglesia había guardado la palabra de Dios, Dios le hace 2 promesas muy interesantes. Le dice que él había abierto una puerta delante de esa iglesia que nadie podía, ¿verdad?, cerrar. Hermano, esta puerta es necesaria que Dios la tenga abierta para nosotros, porque si esa puerta se cerrara, mis amados en el Señor, la salvación de nosotros entonces no aparecería por ningún lugar. Por eso entonces, cuando nosotros vemos, ¿verdad?, esa exhortación que nos hace la palabra de que la guardemos, tenemos que nosotros pensar detenidamente, ¿verdad?, el guardar la palabra del Señor, que tiene que ser, es algo urgente para nosotros guardar la palabra del Señor. Porque fíjense ustedes, como dice ahí esa primera parte, que yo he dejado abierta una puerta delante de ti. Ustedes recuerdan que precisamente aquellas vírgenes fatuas, aquella parábola que nos presenta Cristo en Mateo 25, 10 vírgenes, 5 eran fatuas y 5 eran prudentes, ¿verdad?, dice la palabra del Señor. Y dice, mis amados, que aquellas vírgenes, ¿verdad?, las fatuas, cuando vinieron, ellas se habían ido a buscar aceite porque se le había olvidado, ¿verdad?, que había un tiempo, ¿verdad?, que no lo dice la palabra, en lo que el esposo volviera, pero entonces ellas encontraron que no tenían aceite. Y le pidieron entonces a las vírgenes prudentes que le dieran de su aceite. Y ellos, no, vayan ustedes y busquen donde los venden, para que no les falte a ustedes y a nosotros. Cuando ellos fueron a buscar el aceite, ¿qué sucedió? La puerta estaba cerrada. ¿Por qué? Porque no guardaron la palabra del Señor. Guardar la palabra es seguir las instrucciones tal y como Dios nos las ha dado a nosotros. No es cambiarla a nosotros a nuestro antojo y manera, porque queremos agradar al público para que venga. Hay doctrinas que son muy difíciles de soportar y entonces nosotros las cambiamos. Comentaba yo con los hermanos que venía, Marisol, Danielito y Yuri, en el camino, ¿verdad?, cuando yo hacía gabinete. Pues entonces una clienta me trajo un croquis para que le hiciera un gabinete. Ella sabía dibujar y me trajo el croquis
que quería, de acuerdo al gabinete que ella quería. Entonces, pues yo lo cogí el croquis. Entonces, pues, hice el gabinete. Pero hubieron unas partes que yo, a mi gusto, se las cambié. Porque yo entendía que no iba bien aquello, ¿verdad? Y entonces, pues, me tomé esa libertad que no debía haber sido. Entonces, pues, cuando ella llega, me dice, ¿está el gabinete, don Abraham? Y sí, está ahí, mire, ay, qué bonito está, me dice don Abraham, qué bonito está ese gabinete, me dice ella. Y entonces, pues, después que lo elogió, y entonces yo lo más contento, ¿verdad? Porque cuando uno hace un trabajo y el cliente, pues, se encuentra satisfecho, uno pues también se alegra. Me dice, qué bonito está ese gabinete, pero dice, ¿dónde está el mío? Y entonces, ahora me paralizó a mí. Ese es el suyo, no, don Abraham. No, mire, búsquese el croquis, que usted lo tiene ahí. Y si se le perdió, tengo el mío aquí. Óigame, cuando me señala cosas que yo había hecho de mi manera, no, ese no es el mío. ¿Sabe que eso le va a pasar a mis amados? Muchas iglesias que se llaman iglesias, que han cambiado la palabra a su manera para ser atractivo al público. Y ese día, dice las Escrituras, que les va a decir el Señor, apartados de mí porque yo no los conozco. Pero ¿cómo si en tu nombre echamos fuera demonios? Hicimos milagros, tantas cosas que hicimos, pero no hicieron la voluntad de Dios. Y hay que recordar, mis amados, que nosotros vamos a ser juzgados por la palabra de Dios. Jesucristo nos dice en el Evangelio de Juan, el capítulo 12, 48, nos dice que si alguno me aborrece y no recibe mi palabra, tiene quien le juzgue. Mi palabra va a juzgar en el día postrero. Como aquella señora sacó el croquis que ella me había dado, ¿verdad? Ella hizo uno, me lo entregó a mí y otro se quedó con ella. Por esa palabra, mis amados, ese día va a salir el libro, dice que los libros serán abiertos y allí estará ese libro, la Biblia. Y cada congregación, mis amados, cada iglesia, cada creyente va a tenerle que responder a Dios por lo que está escrito, no por lo que fulano o el reverendo tal dijo, no, por lo que dice la palabra del Señor. Y yo le decía a los hermanos, óigame que hay iglesias que nosotros conocemos, en nuestro barrio hay unas cuantas iglesias bonitas, llenas, ¿verdad? Hay un lujo y una cosa, y la gente loca con esa iglesia. Pero mis amados, cuando llegue ese día ya y que se presenten ante el tribunal divino, Dios los va a juzgar no por lo que ellos hicieron, sino por lo que dice la palabra del Señor. Por eso entonces, mis amados, es de mucha pertinencia el que nosotros guardemos la palabra de Dios, y en este tiempo más que nunca yo creo, mis amados, en el Señor. Porque estamos inundados de doctrina falsa, falsos maestros, como dice el apóstol Pablo, que se levantarían, ¿verdad?, de nosotros mismos y de los que vienen también. Por eso entonces los ancianos, los líderes de la iglesia, los que con amor, con tesón, con esfuerzo, con lágrimas, han sostenido esta congregación de Cristo hasta el momento, tenemos que velar por la sana doctrina de la palabra del Señor. Guardar la doctrina, guardarla con celo, con pasión, mis amados en el Señor, porque esto le costó a Jesucristo la iglesia, le costó la sangre, mis amados, la sangre de Cristo, y al Padre le costó ese Hijo amado que lo envió para salvarnos a nosotros. Por eso entonces nosotros tenemos que estar atentos, como decía el apóstol Pablo cuando reunió a los ancianos de la iglesia de Éfeso, los reunió en Mileto, ¿verdad? Y entonces entre la exhortación que le hizo fue muy solemne. Dijo que dentro de ustedes mismos, dice primero Dios, de los que vienen, habrán falsos maestros, y de ustedes mismos se levantarán falsos maestros que traerán falsas doctrinas a la iglesia. Para eso está entonces los ancianos de la iglesia, los hombres que Dios ha puesto, que son custodios de esta doctrina. El apóstol Pablo le decía a Timoteo, en la 2 Timoteo 3:14, pero tú persistes en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Que desde pequeño conoce las Escrituras. Mis amados, hay que conocer las Escrituras para no dejarnos engañar, ¿verdad?, de aquellos que con sutileza vienen entonces a traer doctrinas que son atractivas para la mente humana,
pero no son conformes a la palabra del Señor. Y él le advirtió así a ellos, que cuidaran de la iglesia, del rebaño que Dios había ganado con su propia sangre, ¿verdad? Amados en el Señor, y hay veces que nosotros pensamos, pero ¿cómo? De nosotros mismos se levantará gente de esa calidad. ¿Será posible? Pues mis amados, es posible, porque la palabra del Señor no falla. Mire, nosotros tuvimos esa mala experiencia del hermano que menos nosotros creía. Mire cómo dice, de los mismos ancianos, ¿verdad? El que le mencioné ahorita. Él, mis amados, salió creyendo otras cosas, ¿verdad? Y la iglesia tuvo un periodo de tiempo muy difícil, mis amados, porque Salvador fue una persona que se dio a querer. Este hombre tenía, ¿verdad? Tenía dinero, Salvador tenía dinero. Y este hombre cooperaba con la iglesia en una manera espontánea, y él, ¿verdad?, no importaba lo que tuviera que gastar para la iglesia, él lo hacía, mis amados en el Señor. Y este hombre entonces aparece en un momento dado creyendo otras cosas. Óigame, y eso es difícil, ¿verdad? Tener que un hermano así, ver cómo entonces trae esa enseñanza a la iglesia, mis amados en el Señor. Pero ¿qué es lo que pasa? No solamente nosotros tuvimos experiencia aquí cerca de esta congregación, otra congregación fue arrastrada por uno de los mismos líderes, ¿verdad? Ustedes saben a quién me refiero. Y ahora aquella no es la iglesia de Cristo, ¿verdad? Ahora entonces tiene otra doctrina. Entonces, no nos extrañemos, mis amados, que de nosotros mismos se levanten personas de esa manera. Pero ¿por qué pasa eso? Mis amados en el Señor, porque el diablo anda cual león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y a quién está buscando? Precisamente él se va a los líderes de la iglesia y le inculca cosas que parece que son buenas, pero mis amados, no son buenas, porque todo aquello que tuerce la palabra de Dios, eso no viene de parte de Dios. Por eso, esa experiencia, mis amados, nos insta a nosotros entonces a guardar la palabra del Señor, ser celosos por la palabra de Dios, mis amados en el Señor. Muchas veces seremos tildados como muy fuertes, ¿verdad? Ustedes han oído ese comentario. Fulano es muy fuerte con la doctrina. No, lo que pasa es que el celo, ¿verdad?, que hubo en Jesucristo por esa doctrina y que la mantuvo firme, y por eso fue que fue a la cruz del Calvario, porque él denunció a los falsos maestros de su tiempo que habían abandonado la palabra de Dios y adoraban a Dios. Porque ellos adoraban a Dios. Los falsos maestros adoran a Dios. Los que están con doctrina falsa adoran a Dios. Pero ¿sabe lo que dijo Isaías de este pueblo mismo de Israel? En vano me honran, guardando como doctrina mandamientos de hombre. ¿Qué quiere decir eso? Honrar a Dios en vano. Amados en el Señor, usted lo siente en su corazón y se goza con lo que está haciendo. Pero Dios, que tiene su palabra, se siente, ¿verdad?, triste cuando su pueblo abandona su palabra para ir tras ideas de hombre, mis amados en el Señor. Y entonces al pueblo del Señor se lo llevan fuera del redil. Por eso entonces el celo que tiene que tener los líderes, la iglesia misma, ser celoso con esa palabra, guardar esa palabra en lo más profundo de nuestros corazones, para que cuando venga esta situación podamos hacerle frente, mis amados en el Señor. Jesucristo le dijo a los discípulos acerca, ¿verdad?, de guardar esa palabra. Él le dice, ¿verdad?, el que viene a mí y oye mi palabra y la hace, le daré a quien es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre las rocas. Dice que vino inundación y el río dio con ímpetu sobre la casa, pero ¿qué le pasó a la casa? No la pudo mover, porque estaba fundamentada sobre las rocas. Pero oiga bien cómo Cristo, ¿verdad?, hace esa ilustración tan preciosa. Un hombre que al edificar su casa, ¿qué hizo? Fíjese bien los pasos primero, los pasos importantes. ¿Qué hizo primero? Cavó. Pero no se conformó con cavar, sino que ¿qué hizo? Ahondó.
2 movimientos, ¿verdad? Profundo. Cavó, hondó. Y cuando halló ese fundamento, ahí edificó su casa. Cuando vino el río y dio con ímpetu, la casa quedó firme, no se pudo mover, porque estaba fundada sobre las rocas, mis amados en el Señor. Llevó ese fundamento a lo profundo. Por eso es que yo creo que Juan, ¿verdad?, en sus escritos usa esta frase de guardar. Es como algo íntimo, algo profundo, algo espiritual. Porque muchas veces, mis amados, hay gente que son cristianos pero intelectualmente. En la mente tienen el evangelio, tienen la palabra, pero es en la mente, ¿verdad? Pero el hombre de Dios, la mujer de Dios, esa palabra después de la mente la pasa al corazón. Ahí la siembra en el corazón, mis amados en el Señor, y la guarda ahí como un tesoro precioso que es la palabra del Señor, ¿verdad? Dice, mis amados, que este que edificó la casa de esa manera, vino esa inundación y la casa permaneció. Miren, mis amados, hay una inundación de falsa doctrina, inundación de falsos maestros, y nosotros que tenemos televisión, que tenemos radio, todo este medio informativo, tenemos que tener cuidado, porque estamos siendo inundados de doctrina falsa, maestros falsos que hablan bonito. ¿Quién me dice que no? Precioso, mis amados. Son canarios, ¿verdad?, hablando la palabra del Señor. Pero su mensaje, ¿cuál es el fundamento de su mensaje, mis amados en el Señor? Ahí es que hay que buscar entonces ese contenido, ¿verdad?, de lo que es guardar la palabra del Señor. Gracias a Dios, los ancianos que habemos allí, cuando vino esa inundación, porque eso fue, ¿verdad?, una inundación, mis amados, cuando surge, ¿verdad?, esa doctrina, porque no solamente era el Hijo también, y también otros más se le agregaron, porque esa es la labor del diablo, ¿verdad? El conquistar a líderes que tienen influencia, para que entonces la influencia de ellos entonces afecte a una gran mayoría de la iglesia. Pero cuando los ancianos, cuando los hermanos tienen esa palabra que la guardan, no, mi hermano, usted ha creído eso, y nosotros pues lo sentimos, pero esa doctrina aquí no se puede sembrar, porque eso no es la palabra del Señor. Aunque venga esa inundación y de con ímpetu, pero si la palabra está sembrada en nuestros corazones, no va a haber quien nos arranque de esa palabra, porque nosotros, mis amados, sabemos que si nosotros nos deshacemos de la palabra del Señor, nos deshacemos de Jesucristo. Dejar la palabra es dejar a Jesucristo, porque el verbo dice que se hizo carne, y ese verbo es la palabra, y la palabra es Jesucristo, ese que se hizo carne. Entonces, palabra y Cristo es lo mismo. Si usted no obedece la palabra, tampoco obedece a Jesucristo. Por eso entonces tenemos que nosotros estudiar la palabra de Dios y afianzarnos a ella, y no importa, mis amados, lo que venga, aunque venga con sutileza, nosotros podamos mantenernos firmes en la palabra del Señor. De la manera que vino esta amenaza para la iglesia, de esa manera de un líder, y vino, ¿verdad?, hubo cierto encontronazo, ¿verdad?, porque estas cosas son así. Pero no siempre el diablo actúa de esa manera, con violencia. Sabe que el diablo muchas veces, como dice por ahí un refrán, que si no puedes con el enemigo, únete a él. El diablo muchas veces, cuando ve que no puede por la fuerza, cambia la filosofía, y entonces viene muy amable, ¿verdad? Y eso pues hay que estar alerta, porque el diablo se transforma, dice el apóstol Pablo, ¿en qué? En ángel de luz, pero todavía más dice, y sus ministros de justicia, ¿verdad? Y eso pues hay que tener cuidado con eso, mis amados en el Señor. Nosotros tenemos el caso de cuando Pablo llegó a predicar a Macedonia, que como allí pues no había sinagoga, porque la ley, ¿verdad?, de los judíos era que si no habían 10 personas, hombres, no se podía empezar una sinagoga. Entonces pues unas mujeres eran temerosas de Dios, pues no podía haber sinagoga, pero ellas se reunían junto al río a orar y adorar a Dios. Y allí llegó el apóstol Pablo, por indicación del Espíritu Santo, y comenzó a predicar. Y dice que una muchacha que tenía un espíritu de adivinación le seguía a Pablo y a Silas. Y cómo iba ella diciendo delante de Pablo y de Silas:
Estos son falsos maestros que están introduciendo doctrinas falsas. No. El diablo cambió la táctica y como decía, estos son siervos de Dios Altísimo, que vienen predicando el Evangelio. Si Pablo hubiese sido un hombre inteligente, un hombre espiritual, dice, aquí tenemos un aliado, pero no. Aquello era el enemigo que se disfrazó, mis amados, de ángel de luz, pero como Pablo lo conocía, lo echó fuera en el nombre de Cristo y se acabó el ranchito que el diablo había inventado. Y hay que tener cuidado. Recuerdo, hace algún tiempo llegó una, vamos a decirle hermana, pero con eso no pecamos. Pues ella dijo, un día nos dijo a mi hermano Félix, óigame, yo esta iglesia me encanta, me gusta esta iglesia y no sé, ¿verdad? Me encanta venir aquí porque me siento tan bien. Pero yo le voy a hacer una sugerencia a ustedes. Hace falta como una guitarrita, qué sé yo, algo para que como que se vea mejor la cosa, ¿verdad? Fíjense cómo vino el diablo, ¿no? Y entonces pues nosotros le dijimos a Manuel Félix, le dijimos a ella, hermana, lo que pasa es que nosotros no estamos aquí para agradar a los hombres. Tenemos que decir como el apóstol Pablo, si nosotros agradáramos a los hombres, no seríamos siervos de Cristo, ¿verdad? Y entonces pues le dijimos, nosotros no estamos aquí para agradar a los hombres, sino para agradar al Señor. Y como el Nuevo Testamento, su doctrina no incluye instrumentos musicales, nosotros decimos, como dice el mandamiento, cantar. Cantamos al Señor. Las cuerdas, ¿verdad? Las cuerdas de nosotros son las cuerdas que salen del corazón, las cuerdas vocales. Ese es el instrumento de Dios. Y nos gozamos cuando le cantamos a Dios. Porque lo que hace que el hombre se goce es cuando obedece a Dios, mis amados en el Señor. Ella vino y tiró esa sutileza a ver si nosotros caíamos. Por eso es que hay que mantenernos siempre en vela para que el enemigo que de todas maneras quiere colarse, nosotros poder estar atentos para evitarle que entre y se destruya la iglesia del Señor. Esta iglesia de Filadelfia dice que Dios la tenía, ¿verdad?, reservada, guardada, y le tenía unas promesas porque había guardado su palabra. Ustedes, los que leen las Escrituras, que son todos, se dan cuenta que de las 7 iglesias que están ahí en ese comienzo de Apocalipsis, 2 solamente permanecieron fieles al Señor. Las demás, las doctrinas que los falsos maestros habían traído, como los judaizantes, los gnósticos y toda esta clase, ¿verdad?, que el diablo se inventa, se llevaron las demás iglesias. Solamente Filadelfia quedó una iglesia firme, que era pequeña, como dice, ¿verdad?, la Escritura, tienes poca fuerza, pero has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Yo te guardaré de la hora de prueba que vendrá sobre todo el mundo para probar a los hombres. Hermano, y esta hora de prueba está en el mundo ya. Está probando a los cristianos y le está metiendo doctrinas, enseñanza. Pero aquel que es de Dios, el que ama la palabra de Dios, guarda esta palabra, mis amados en el Señor. Y entonces el que realmente cree en el Señor, Dios le guarda y el maligno no le toca. Como Dios ha prometido guardarnos, nosotros vamos a guardar la palabra del Señor. Nuestra oración a Dios es porque esta congregación se mantenga fiel a la palabra del Señor, que la guarde. Los ancianos, los líderes, los hermanos, hermanas, todos se mantengan siempre de la guardia, para que no dejen colarse al enemigo de las almas. Porque, mis amados en el Señor, recuerdan ustedes lo que dice la Escritura. Este tiempo que estamos viviendo es el tiempo ya profetizado, donde muchos apostatarían de la fe, abandonarían la fe primitiva, aquella fe que comenzaron los apóstoles, aquella fe que nos dice la Escritura, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, las oraciones, comunión, partimiento del pan. Ustedes ahora, los domingos, mis amados, y lo que usted ve es diferente a lo que dice la palabra. Allí no se está partiendo el pan, allí no se conmemora la muerte del Señor, allí lo que hay son artistas exhibiéndose, cantando bonita orquesta, de eso que dicen mímica. Yo fui una vez porque la hermana mía me invitó a donde yo iba antes. Óigame, y aquí yo no parecía un culto al Señor.
créame, lo que pareciera una sala de esas que hay por ahí de teatro, exhibiendo el arte y que de los hermanos de la iglesia. Eso no lo ha mandado la palabra del Señor. Nosotros seguiremos siendo una iglesia pequeña en medio de este mundo, ¿verdad?, de religiosos, pero vamos a tener esa valentía de guardar la palabra del Señor, porque sabemos que Dios nos va a jugar ese día por medio de la palabra, no por lo que nosotros creímos que era bueno que se hiciera, sino por lo que las Escrituras nos dijo que había que hacer. Por eso, mis amados en el Señor, esta congregación ha cumplido 60 años y estoy seguro que ha tenido sus ataques. Estoy seguro que el enemigo ha querido meterse, pero hay unos hermanos aquí defendiendo la palabra del Señor. Porque eso, mis amados, es lo que nosotros entendemos que tenemos que hacer. Esta palabra, mis amados en el Señor, la amamos. Y porque la amamos, la guardamos en nuestros corazones para no pecar contra Dios. Hay que tener cuidado, mis amados en el Señor, porque el enemigo va a hacer por todos los medios de que el hombre se desvíe, ¿verdad?, para que deje a Dios y siga los mandamientos de ellos. ¿Qué fue lo que le pasó al pueblo de Israel? El pueblo de Israel salió con unas promesas muy grandes de allí, de Egipto. Y dice que Dios los sacó con mano exaltada. Hizo prodigios, milagros, hizo cosas portentosas, mis amados, para atraer la atención de aquel pueblo y para robar el corazón. Pero, mis amados en el Señor, tan pronto cayeron allí en el desierto y se vieron libres del yugo de Faraón, allí comenzaron a inventar cosas que no eran de la palabra del Señor. Y nosotros tenemos claro eso en nuestra mente, que una de las primeras fallas del pueblo de Israel fue cuando le pidió un rey a Dios como las demás naciones. Ahí comenzó a resbalar el pueblo de Israel. Darnos rey como las demás naciones. Y así pues, muchas iglesias de Cristo, que yo lo sé, yo lo he leído, ¿verdad?, en la literatura que viene, que han comenzado por una cosa pequeñita. Porque como decía un hermano una vez predicando, al diablo no hay que abrirle toda la puerta. No. Lo que hay que darle un poquitito nada más, que él se encarga de abrirle el resto. Hay que tener cuidado, mis amados. Dice el apóstol Pablo que una poca de levadura, una poquita, leuda toda la masa. Porque una vez que se mete, si por ejemplo nosotros nos dejamos seducir de esta señora, ¿verdad?, de esta hermana, como queramos decirle, esa que le metieran una guitarrita, sabe que ya a estas alturas, porque de aquello yo creo que van como algunos 20 años, a estas alturas yo creo que en vez de la guitarrita, ¿qué hubiera allí? Una orquesta. Y como empezamos así, poco a poco, con sutileza, ¿verdad?, no nos dimos cuenta, y cuando venimos a ver, estamos, mis amados en el Señor, inundados de falsas enseñanzas que no agradan a nuestro Dios. Recuerdo una ilustración que hacía un hombre, ¿verdad?, de que una rana, usted que mete una rana en agua, ¿verdad?, dos ranas en balde de agua, y una que está caliente, y cuando mete la rana en el agua caliente, brinca seguida. Pero si le meten una en agua fría y le dan fuego poco a poco, la rana no se da cuenta, y cuando viene a ver, está sancochada allí. Así es como empieza la cosa, ¿verdad? No se da cuenta uno. Entonces, para prevenir eso, recordar siempre a Pablo, un poco de levadura, leuda toda la masa. Vamos entonces a hacer una masa sólida en el Señor, reteniendo la palabra de Dios, aunque nos cueste lágrimas, aunque muchas veces nos cueste, ¿verdad?, que se nos tilde de tú eres demasiado radical. No, mis amados, con la palabra del Señor Cristo lo fue así. Cristo no se dio ni un ápice a los fariseos. Y querían ellos, ¿verdad?, no, pero Él se mantuvo firme, porque dice, Él guardó los mandamientos de su Padre, y como Él guardó sus mandamientos y permanecía en Él, Él quiere que nosotros guardemos sus mandamientos y permanezcamos firmes en Él. Así que nuestra oración y nuestro deseo es que de esta congregación, después de estos 60, siga para adelante cumpliendo más años, pero siempre guardando, reteniendo la palabra de Dios. No solamente el hermano Carlos y el hermano Eulogio, los líderes, sino todos los hermanos que se unan. Hay una hermana en Gurabo
que es muy celosa con la doctrina. Y entonces dice una vez, bueno, yo estoy notando que aquí hace tiempo que no se habla de la doctrina. ¿Será que acaso creemos que cualquier doctrina es buena? No es eso. Lo que pasa es que hasta que no vengan miembros nuevos, no se puede volver a hablar de eso, porque ya los que estamos lo conocemos, ¿verdad? Entonces, cuando vienen miembros nuevos que no conocen la doctrina, entonces que hay que hablar de la doctrina. Pero nosotros nunca olvidaremos la doctrina. Hacemos repaso. Ahora que el hermano Jesús, ¿verdad?, está con nosotros, pues entonces pues estamos recalcando el fundamento, ¿verdad? El fundamento de la iglesia, los fundamentos de la iglesia. Y entonces hablamos de doctrina. Ahí presentamos la cena, el bautismo, de tocar, ¿verdad?, sin instrumentos y todas estas cosas. Pero entre tanto, pues, predicamos, mis amados en el Señor, para traer a la gente a Cristo, ¿verdad? Y luego entonces, cuando vengan, entonces nosotros lo doctrinamos. Porque eso es lo que dice las Escrituras, ¿verdad? Dice que hay que hacer discípulos bautizándolos y enseñándolos. Y hay que, mis amados en el Señor, tener siempre esto en mente. Es bueno que la iglesia aquí, ¿verdad?, en Vega Alta, el hermano Cayo de Baja Hermano, hayan como propuesto como ese tema, guardar la palabra. Que les recuerde esta congregación, cuando se termine esta campaña, que recuerden ellos que hay que guardar la palabra de Dios. Hay que guardarla, no dejarse llevar por lo que por ahí está sucediendo. No, esta doctrina hay que celarla, guardarla, porque por esta doctrina es que nosotros vamos a ser juzgados en ese día postrero. Y si nosotros guardamos esta palabra, Dios nos guardará de esa hora de prueba que vendrá sobre este mundo, y que ya está esa hora tan difícil donde muchos son arrastrados. Hay un hombre muy famoso en la radio, y yo no sabía que ese hombre había sido de la Iglesia de Cristo. Ese hombre se llama, aquí algunos lo conocen, Mac Lucado. Ese hombre era de la Iglesia de Cristo, pero se dejó seducir por otra doctrina, y entonces él alega todavía que está en la Iglesia de Cristo, pero una vez que tú abandonas la doctrina, abandonaste la iglesia, porque la iglesia le identifica la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Ten cuidado de ti mismo, le decía Pablo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en esto, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Guarda esa doctrina, persiste, sé firme en eso, mis amados en el Señor. Y sé como Jesucristo, mis amados. Hay veces que porque no se vaya el hermano, hay que tratarlo con papelitos y entonces hay que permitirle cosas. No. Fíjense ustedes cuando Jesucristo comenzó a apretar la doctrina, ¿verdad? Y entonces pues muchos comenzaron a irse. Escandalizaron con lo que Cristo presentó y comenzaron a irse. Y entonces pues Pedro pues se escandalizó. Mira, maestro, comienzan a irse. Y parece que Pedro creía que Cristo le decía, pues Pedro, vamos a hacer algo para que no se vayan. Y ¿sabe cómo le bajó? Como decimos nosotros, cómo le bajó Cristo a Pedro. ¿Cómo fue? ¿Ustedes se quieren ir? Ahí está el camino. Donde se fueron ellos son ustedes. Pero Pedro fue más sabio. ¿Qué le dijo Pedro? ¿Y a dónde iremos? Y así decimos nosotros, mis amados en el Señor. ¿A dónde iremos? Esta es la palabra del Señor. Esta es la doctrina que nos enseña el Espíritu Santo de Dios. Y esta es la que nosotros abrazaremos hasta que Cristo venga o que nos vayamos con Él. Así que, mis amados, iglesia aquí en Vega Alta, ancianos, hermanos, todos, hermanas, únanse, ¿verdad?, hombro con hombro y luchen por esa doctrina. Prediquen la doctrina, hablen la palabra del Señor, pero consagre también sus vidas. Porque una cosa es guardar la doctrina, pero dice, ¿verdad?, como le dijo a Pablo a Timoteo, cuídate de ti mismo primero. ¿Qué quiere decir eso? Cuida tu testimonio, tu vida, conserva la santa. Pero también, ¿qué? La doctrina. Porque cuando guardamos un buen testimonio y la doctrina, las almas entonces vienen. Pero ¿sabe lo que ven en una iglesia llena de doctrina? Pero los miembros andando, cada cual como les da la gana. No, tenemos que armonizar nuestro testimonio con la doctrina del Señor. Porque el vino nuevo se echa ¿dónde? En odres nuevos. ¿Para que qué? Para que se conserven lo uno y lo otro. Nosotros somos odres
¿Qué es un odre? ¿Qué es un odre? Es un recipiente que hacían de cuero, ¿verdad? Cogían el muslo del cabrito, ese animal que sí, lo amarraban abajo, así entonces le echaban ahí, ese era el vino, ¿verdad? Y ese era el odre, eso era para echar vino, aceite, grano y todas estas cosas, ¿verdad? Eran cueros. Entonces, mis amados, si le echaban, ¿verdad? Si se turbaban y le echaban al odre nuevo, le echaban vino viejo, ¿qué pasa? Reventaba, ¿verdad? No, para conservar lo uno y lo otro, hay que ese odre nuevo, que es usted, que nacimos de nuevo, échele este vino nuevo, que es el Evangelio, la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Así que mantengamos firmes, mis amados, en esa doctrina del Señor, porque tenemos grandes promesas de parte del Señor. Así que guardemos la palabra de Dios, porque en ello tenemos grandes recompensas de parte de nuestro Dios. Que el Señor nos bendiga, mis amados. Y claro, perdonen lo poco, ¿verdad? Ustedes posiblemente pensaban que yo iba a estar aquí hasta las 11 de la noche, ¿no? Poquito, ¿verdad? Y hasta aquí, pues, que el Señor nos bendiga y que sigamos unidos. Todas las iglesias de Cristo aquí en Puerto Rico, unidos, todos, ¿verdad? Guardando la sana doctrina y viviendo felices, porque nosotros, mis amados en el Señor, hemos recibido la unción. Y esa unción nos enseña todas las cosas y no necesitamos de que nadie nos enseñe nada. Como la unción nos ha enseñado, permanezcamos en ella, para que en ese día no nos avergoncemos delante del Señor, sino que podamos estar frente a Él, para que Él nos dé el para bien, que en lo poco fuimos fieles, sobre mucho nos va a poner. Amén. Amén. Dios bendito y Dios bueno, gracias te damos, Señor. Gracias por esta palabra que tú nos has dado y que la hemos recibido, Señor. Prepara nuestros corazones, Dios mío, que no se contaminen con las cosas de este mundo, Señor. Que seamos celosos con la doctrina, como lo fue Cristo con su palabra y lo fue el apóstol Pablo con esa encomienda que tú le diste, Señor. Que nosotros seamos imitadores de esta gente fieles, oh Dios amado, que mejor prefirieron perder sus vidas, Padre Celestial, y no perder sus almas, oh Dios amado. Resistieron firmemente, Padre amado, ante los embates del enemigo, pero se mantuvieron firmes en la fe. Que nosotros seamos imitadores de ellos, oh Dios amado, para que un día podamos encontrarnos con esos grandes hombres y mujeres que nos precedieron a nosotros en esta gran iglesia tuya, Padre. Gracias por Jesús. Amén, Señor amado.